han tenido alguna vez una necesidad? ¿O cuántos tienen una necesidad? ¿Verdad que siempre tenemos necesidades? Siempre andamos necesitados. Y el día de hoy estamos aquí. También muchos estarán necesitados de algo, pero nosotros no sabemos. Pero Dios sabe la necesidad que cada uno tiene. Porque Él es fiel y Él es bueno. Él sabe lo que necesitamos. Yo no sé cuál es su necesidad, sea trabajo. No sé si su necesidad sea tener una casa o que su familia esté bien. Yo no sé cuál sea su necesidad. Pero si yo le preguntara en esta mañana, ¿qué necesita un hombre hambriento? ¿Qué me contestaría? ¿Verdad? Un hombre hambriento no necesita una buena marca de ropa, ¿verdad? No necesita eso. Un hombre hambriento necesita alimento, necesita comer. Y si le preguntara qué necesita un hombre sediento, ¿un buen bocadillo? Un hombre sediento lo que necesita es agua. Y mucho más ahora en verano, ¿verdad? Un hombre sediento, ¿puedes parar eso? Porque se me mueve la... Apaga, hijo. ¿Ves? Te necesito, hijo, gracias. Entonces, sí, porque se me mueven las hojitas. Entonces, un hombre sediento necesita agua. Pero vemos en el mundo, ¿verdad? Hay una gran necesidad. Esta sociedad tiene una gran necesidad. La familia tiene una gran necesidad. Yo tengo una necesidad. Ustedes tienen una necesidad. Pero ¿a dónde vamos nosotros cuando tenemos necesidades? ¿A dónde acudimos cuando se nos presenta esa situación? ¿A dónde corremos? Es importante saber a dónde vamos tú y yo cuando se nos presentan necesidades, porque todos, como hemos dicho, tenemos necesidades. A diario tenemos necesidades, pero es muy importante saber a dónde vamos nosotros cuando tenemos necesidades. Amén, es importante. Hemos dicho que un hombre hambriento necesita alimento. Ese hombre hambriento, su necesidad es ir al alimento. Un hombre sediento, su necesidad es ir a beber agua. ¿Y qué es lo que necesita un hijo de Dios? ¿Qué es lo que necesita un discípulo, un seguidor de Jesús? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso el tema de esta mañana es mi necesidad de su Espíritu. Yo no sé si usted tiene necesidad, pero yo sí tengo necesidad de su Espíritu. Por eso he titulado este tema, para los que cogen apuntes, mi necesidad de su Espíritu. Wow, ya he empezado a correr el cronómetro en la introducción. Tenga paciencia. Entonces, para ello me gustaría que nos vayamos a Juan capítulo 14. Vamos a estar en el Evangelio de Juan rápidamente. Capítulo 14, vamos a dar lectura del 15 al 17 y también vamos a estar viendo en Juan 16, 13, 15, que está ahí mismo, lo tenemos al lado. Juan capítulo 14, verso 15 al 17. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos, amén. Dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, y os rogaré al Padre y os dará, ¿qué dice? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, la cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Y en Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces, esta mañana, como les dije, quiero hablar de esa necesidad que tenemos nosotros del Espíritu Santo. Amén. La necesidad que tenemos. ¿Cuántos tienen? Dije necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades? Yo necesito una agüita ahora. Estoy un poco malo. Tenerme paciencia. Tengo la garganta estropeada.
Esta mañana casi que no vengo. Decía, Señor, te necesito porque me he levantado muy malo. La familia creo que estaba asustada ya qué es lo que me estaba pasando. Y esta mañana necesito del Espíritu Santo para poder compartir, para poder predicar. Amén. Bueno, vamos a ir aquí, que se me ha ido el PowerPoint, esto de la tecnología. Es un poco complicado. Tenerme mucha paciencia en esta mañana. ¿Cuántos me van a tener paciencia en esta mañana? Vamos, necesito paciencia. Amén. A ver. Entonces, vamos. Se me ha quedado atascado esto. ¿Cuántos están contentos? Amén. Sigan contentos, tenerme paciencia. Que tengo los dedos mojados ahora y no se me va aquí. Listo. Bueno, voy a ponerles en contexto. Vemos cómo Jesús está llegando a su etapa final de su ministerio. Jesús está reunido con sus discípulos, con quienes había pasado durante prácticamente 3 años. Estaban con ellos, viviendo, compartiendo en todo momento, ¿verdad? 3 años de convivencia, de amistad, donde quizás se conocían el uno al otro, ¿verdad? El carácter de cómo eran, de cómo roncaban. O sea, en 3 años les dio tiempo para conocerse mucho, ¿verdad? Vemos cuando Jesús empieza a hablarles y les está diciendo que Él se tiene que ir, porque Él ya había llegado, estaba llegando su final de ese cumplimiento por el cual Él había venido. Entonces Él empieza a contarles, les está diciendo a los discípulos que me tengo que ir, y es una escena que me encanta ver, porque vemos cómo los discípulos, ¿verdad? Al oír esto de Jesús se pone triste. Ellos están tristes porque Jesús va a ir al Padre, pero Jesús les está hablando y les está diciendo que no les va a dejar solos. O sea, Jesús ve esa tristeza en sus corazones y quiere dejar algo, quiere dejar una promesa para ellos. Y qué bueno es Jesús, porque Él no nos quiere dejar solos. Y Él le está hablando y dice que Él va a mandar otro como Él. Jesús no nos iba a dejar solos en el caminar. Jesús no les iba a dejar solos a los discípulos. Por eso se iba a encargar, y Jesús dice que le conviene, que Él tiene que irse, porque si Él no fuera, el Espíritu Santo no vendría. Era necesario, porque mientras Jesús estaba con ellos, solo se movía donde iba, pero no podía moverse a todos los lados. Si de pronto los discípulos estaban esparcidos por diferentes lados, no podía compartir Jesús con todos. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo viene y va a estar con nosotros y va a estar en todo lugar. Entonces ese es el Espíritu Santo que Jesús promete. Le dice, Él enviaría otro consolador. Entonces era muy importante ver esto. Esa gran promesa que tú y yo tenemos. No estamos solos. No estamos solos, familia. Amén. Jesús vio necesario que el Espíritu Santo viniera y viviera en cada uno de nosotros. Vio necesario que el Espíritu Santo viniera a morar dentro de nosotros, porque Él sabía que íbamos a necesitar de Él. Él sabía eso. Entonces nosotros tenemos que entender algo, familia. Nosotros, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, por eso es necesario esa necesidad del Espíritu nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Y no solo como cristianos, el mundo, dije al principio, tiene esa necesidad. Entonces, por esta razón, nosotros tenemos que conocer a esa promesa que el Señor Jesús dejó.
Él dijo, yo os dejaré otro consolador. ¿Quién es el consolador? Es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, ¿a dónde acudimos en necesidad como cristianos? Cuando se nos presenta. Muchas veces dejamos al Espíritu Santo por último lugar. Por naturaleza humana, muchas veces cuando se nos presentan situaciones buscamos ayuda en todos lados menos en el Espíritu Santo. No estoy diciendo que sea malo ir a buscar esa necesidad en un amigo, en un compañero, es bueno, pero mucho mejor que eso es el Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos saber quién es el Espíritu Santo. Voy a dar un repaso breve porque el pastor nos estaba compartiendo, no sé si recordáis, hace un poco tiempo acerca del Espíritu Santo. Y él nos hablaba acerca de él, que el Espíritu Santo sabemos que es una persona. Sabemos que él tiene intelecto, voluntad, tiene sentimientos. El Espíritu Santo también actúa como una persona. La palabra de Dios nos dice que Él habla, que Él enseña, que Él viene a darnos testimonio de Jesús. El Espíritu Santo viene para guiarnos. El Espíritu Santo viene para ordenar nuestra vida, ¿verdad? Tenemos una vida llena de caos, pero el Espíritu Santo está para ayudarnos. El Espíritu Santo está para hacer esos milagros que necesitamos. Decían esta mañana que ¿cuántos quieren milagros? Yo escuché todos, amén. El Espíritu Santo viene para hacer esos milagros. Entonces, el Espíritu Santo es considerado como una persona. El Espíritu Santo es el ser divino. Es un ser divino, es eterno, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, es todopoderoso. El Espíritu Santo también habla que es la tercera persona de la Trinidad. Junto con Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo. Hay un solo Dios, pero manifestado en tres personas. Entonces el Espíritu Santo es Dios mismo, es Dios todopoderoso. Pero nadie puede entender la Trinidad. Nadie puede entender. Nadie lo puede explicar. ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos explicar eso? No lo podemos, porque el hombre que quiera tratar de entender la Trinidad perderá su mente. Pero el hombre que niegue la Trinidad perderá su alma. Nadie puede. ¿Por qué? Porque nosotros somos hombres finitos. Nadie puede entender a un Dios infinito. A través de la palabra podemos ver que el Espíritu Santo es una persona, tiene naturaleza divina, es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, quien fue enviado para estar con nosotros, con cada creyente. Qué bueno, él dijo, iba a mandar otro consolador. Y esto me gustaría sé que muchas veces lo hemos escuchado. Sé que muchas veces ya lo tenemos aquí, el consolador. El Paracletos, que significa aquel llamado al lado del cristiano, como compañero, como amigo. También tiene un significado aquel que da poder y que capacita al creyente. También se traduce como confortador, como ayudador y como fortalecedor. Qué bueno es que Jesucristo envió al Espíritu Santo. Porque yo necesito un compañero, yo necesito un amigo, yo necesito ese poder para poder vencer, ¿verdad? Todo lo que nos viene a nuestra vida. Necesito ser capacitado. En la vida cristiana necesito ser capacitado. Muchas veces yo necesito ser confortado. Muchas veces yo necesito esa ayuda. Muchas veces yo necesito esa fortaleza. ¿Cuánto lo necesitan? Muchas veces necesitamos. Entonces el Espíritu Santo, el Paracletos, está llamado a estar con cada uno de nosotros para ser nuestro amigo, nuestro compañero, para darnos fortaleza, para darnos poder. Es el Espíritu Santo, por eso necesitamos conocer
al Espíritu Santo. Necesitamos saber quién es el Espíritu Santo. Es muy importante, ya que esa es la promesa que el Señor Jesús dejó a la iglesia. Jesús se iba, pero Él no iba a dejarnos solos. Él iba a dejar a alguien, otro como Él, para que esté con cada uno de nosotros. Y es importante saber eso. Yo digo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque yo necesito tremenda ayuda. Es una tremenda ayuda que tenemos. Yo no sé si usted tiene esa necesidad. Alguien tiene esa necesidad de un amigo, de un compañero. Alguien necesita ese poder. Alguien necesita que le capacite. Pues es el Espíritu Santo. Por eso es la urgencia de nuestra necesidad. Necesitamos al Espíritu Santo. Yo necesito al Espíritu Santo porque hay un conflicto, veo un conflicto externamente, vemos a nuestro alrededor muchos conflictos, mucha necesidad, pero también yo puedo ver ese conflicto interno dentro de mí. Hay una batalla terrible dentro de mí. Yo no sé si usted tiene una batalla, pero yo tengo una batalla horrorosa, terrible. Hay una batalla, el hermano Luis, nuestro maestro de Luis, siempre nos habla de eso, de que nosotros ahora al tener a Cristo tenemos una gran batalla dentro de nosotros, que tenemos que luchar todos los días. Vemos cómo las leyes de mi miembro se rebelan contra la ley de mi mente. Y eso lo podemos ver también en Romanos, lo estudiamos en el capítulo 7, donde habla, ¿verdad?, de Pablo, de cómo tenía él esa lucha espiritual dentro de él. Como él decía, no, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él tenía esa lucha interna, lo cual tú y yo también tenemos esa lucha interna. Para eso necesitamos nosotros al Espíritu Santo, porque Él está para ayudarnos en medio de esas batallas que tenemos, en medio de esa batalla que tenemos con nosotros mismos. Muchas veces no necesitamos tener problemas fuera, a veces tenemos con nosotros mismos. Yo batallo cada día conmigo mismo. Yo no sé si soy el único. ¿Alguien de aquí batalla consigo mismo? ¿Tienen luchas internas? ¿Verdad? Entonces necesitamos al Espíritu Santo, porque hay batallas cuando vemos con las imágenes que vemos, con los pensamientos, con personas, con opiniones, hay tantas cosas. Por eso es que yo necesito al Espíritu Santo y la iglesia necesita al Espíritu Santo. Amén. Tenemos que entender eso. No podemos, familia, no podemos caminar solos. No podemos pelear solos. Por eso el Señor nos ha dejado a ese Espíritu Santo, familia. No podemos, si tú estás intentando con todas tus fuerzas agradar a Dios, luchar con todo lo que hay dentro de ti, déjame decirte, no puedes sin la ayuda del Espíritu Santo. Nuestras fuerzas son limitadas. Llega un momento donde nos cansamos, nos fatigamos y tiramos la toalla. Por eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos cada día. Entonces necesitamos del Espíritu Santo, porque Él nos da esa fuerza, Él nos reconforta. No puedo caminar solo, iglesia. No podemos caminar solos. Amén. Entonces, ¿cuántos tienen esa necesidad de ese Espíritu? Necesitamos todos. Sin Él no podemos, porque Él dice que es nuestro compañero, amigo, el que nos da poder. El mundo necesita del Espíritu Santo. Quiero ver 5 o 6 puntos de la necesidad del Espíritu Santo. Número 1, la necesidad que tiene el mundo, la necesidad que tiene el inconverso. Amén. Vamos a ver, quiero que me acompañe. Bueno, ahí va a poner el número 1. Aquí tenemos el versículo. Mi necesidad. El 1, Adil. La necesidad del espíritu del inconverso. Ahí vamos a Juan 16:8. Lo tenemos ahí cerca.
Juan 16, 8, lo tenemos ahí. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá. O sea, el Espíritu Santo, ¿necesitará el mundo al Espíritu Santo? ¿Necesitará a las personas que aún no conocen al Espíritu Santo? Claro, con relación a la humanidad en su totalidad, nosotros, antes de ser cristianos, el Espíritu Santo tenía una función para con nosotros. Aquí vemos que la función era convencernos de nuestro pecado, de nuestra necesidad de Jesús. El Espíritu Santo viene a convencer, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que va a convencer. Entonces, el mundo necesita del Espíritu Santo para convencer. Él es el único que puede convencer. Él es el único que ha convencido a nosotros de nuestros pecados, de la necesidad de Jesús. Si hoy estamos aquí es porque el Espíritu Santo estaba haciendo esa función, ese trabajo. Es el único que puede cambiar al ser humano. Es el único. Y quizás piensas, si es Él, entonces ¿para qué predicamos, no? Si es el Espíritu Santo el que hace la obra, ¿para qué predicamos nosotros? ¿Saben? Nuestro trabajo es predicar el Evangelio. Nuestro trabajo es hablarles de Jesús a la gente, a la familia, a los amigos. Ese es nuestro trabajo. Pero el trabajo de convencer, de justicia, de pecado, de mostrar la necesidad, ¿es quién? Es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un trabajo, pero el trabajo más importante lo va a hacer el Espíritu Santo, porque Él es el que convence al mundo. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero yo me he equivocado muchas veces. He querido hacer la función del Espíritu Santo. Quiero hablar a mi familia, a los amigos, pero quiero que conozcan, quiero que vean y uno está ahí que machaca y machaca, ¿verdad? Y háblale, y hasta cuándo tú vas a entregar a Cristo, mira esto, mira aquello. Intentamos por todos los medios nosotros intentar convencer. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Nos frustramos, nos cansamos y a veces decimos, bueno, tú verás. Y a veces dejamos, nos desanimamos y no logramos entender que eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar. Nuestro trabajo es hablar de Jesús. Nuestro trabajo es que nuestro caminar, nuestro vivir sea como predicamos. Eso es nuestro trabajo. Y la función de convencimiento lo va a hacer el Espíritu Santo. Entonces, no nos equivoquemos, sigamos hablando, sigamos predicando, pero dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo, amén. Porque si no, a veces nos cansamos, nos agobiamos y nos olvidamos que la palabra nos enseña que la carne, ¿verdad?, no percibe las cosas espirituales. La carne no percibe. La carne no ha nacido de nuevo, por ende no puede ver, no puede comprender, no puede. Y mientras nosotros sigamos hablando, si no ha nacido de nuevo, no va a entender, no va a comprender. Y para eso solo el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. El Espíritu Santo hace que la persona nazca de nuevo y por ende va a poder ver, comprender y entender. Entonces nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que nuestra familia venga a Cristo, que nuestros hijos conozcan de Cristo, que nuestra esposa o esposo, si no tiene a Cristo, necesitamos para nuestros amigos. Dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo, su función. Yo necesito al Espíritu Santo para que mis hijos puedan conocer de Él. Es el deseo de todo padre. ¿Cuál es el deseo de un padre para con sus hijos? Que nuestros hijos conozcan, amen y sirvan a Dios. ¿Sabe? Yo en esa área siempre he estado muy agobiado, muy cansado. Quizás en tratar de convencerles a mi manera, les ha alejado.
He entendido que yo no voy a hacer ese trabajo. Ya les he predicado, ya les he hablado. Digo, la semilla está ahí. A su tiempo el Espíritu Santo va a dar fruto. Amén. Entonces, si tú tienes hijos que quizás no quieren venir, no quieren saber nada de Dios, no te preocupes. Tú haz tu trabajo. El trabajo lo va a hacer el Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué más necesitamos al Espíritu Santo? Número 2. Ahí lo tenemos. Vamos al número 2. Yo estaba haciendo esto ahí quemándome las pestañas por primera vez. Necesitamos su Espíritu para entender la palabra de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para entender, porque ahí dice el versículo, Adil, dice en Juan 14:26, dice que Él os enseñará algunas cosas. Todas las cosas, y os recordará. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos enseña. Una vez que el Espíritu Santo viene, nos convence, ¿verdad? Nacemos de nuevo, produce algo dentro de nosotros, algo diferente, ¿verdad? De querer leer la Biblia y empezamos a leer y muchas veces no entendemos. No sé si le ha pasado a mí. Yo he leído mucho, prácticamente no he entendido. Y yo decía, ¿por qué? Y escuchas a un hermano que este versículo y te explican de tal manera, te quedas, yo, ¿por qué no puedo? Y leo, intento y claro, si sabemos que es el único, es el Espíritu Santo quien nos va a enseñar. Entonces necesitamos nosotros al Espíritu Santo para poder entender la palabra. ¿Cuántos necesitan o cuántos quieren entender la palabra? Entonces necesitamos al Espíritu Santo, porque Él está para enseñarnos. Esa es la función más importante del Espíritu Santo, para con nosotros como cristianos, como hijos de Dios, actuar como maestro y como recordador. Él es el que nos enseña, Él es el que nos recuerda. Entonces necesitamos eso, porque Él es el que nos guía. ¿Verdad? Él nos guía, el Espíritu Santo está para guiarnos. ¿Sabe? El Espíritu Santo está aquí para darnos testimonio de Jesús. El Espíritu Santo nos habla acerca de Jesús. Él dice en Juan 16, 13, 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Así como Jesús vino para revelar, para exaltar y glorificar al Padre, el Espíritu Santo fue enviado también para revelar, exaltar y glorificar a Jesucristo. Amén. Por consiguiente y por lógica, entonces, cuanto más nosotros permitimos al Espíritu Santo controlar nuestras vidas, más deberíamos conocer, amar y servir al Señor Jesús. Amén. Tenemos que estar conscientes de su presencia amorosa y constante del Espíritu en nosotros. Por eso nosotros necesitamos, porque el Espíritu Santo es el que viene a traer revelación de su palabra a cada uno de nosotros. Nosotros ahora sabemos por revelación del Espíritu Santo que la palabra que Dios habla, dice que es la palabra es Cristo. Vemos eso en Juan capítulo 1, ¿verdad? Del verbo. Y nosotros por revelación sabemos que la palabra es Cristo. Amén. ¿Eso quién nos lo ha enseñado? Es el Espíritu Santo dando convicción a nuestro espíritu. Entonces Él está para actuar como maestro y luego está como recordador. Muchas veces aprendemos y aprendemos y al pasar con el tiempo a veces se nos olvida, pero en el momento indicado a veces te asombras que cuando empiezas a hablar con alguien de Jesús te sale tantas cosas y nos damos cuenta que ese es el Espíritu Santo recordándonos. No somos nosotros. Nosotros nos olvidamos de todo. Si yo le preguntara qué predicó el pastor Judá el domingo pasado, más de uno va a decir, por lo menos el título. ¿Cuál fue el título? ¿Han visto? No voy más.
La Biblia, les ayudo, la Biblia profetiza de mí. ¿Cómo puedo saber yo que la Biblia profetiza de mí si el Espíritu Santo no me ayuda? Por eso necesitamos. Y Él nos recuerda. El Espíritu Santo nos recuerda. Pero recuerda de lo que ya hemos sido enseñados. No es que va a salir de la nada. Por eso necesitamos ir a la palabra de Dios. Entonces tenemos esa necesidad. Porque las Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En Timoteo 3:16, segunda Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir e instruir. O sea, por eso nosotros necesitamos, el Espíritu Santo conoce. Y si nosotros queremos conocer a Jesús, Jesús nos ha dejado al Espíritu Santo para recordar, para aprender de Él. Entonces, si queremos conocer nosotros a Jesús, necesitamos acudir a esa ayuda que es el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ir ahí. Amén. También necesitamos, número 3, para orar. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo para orar? Número 3, ¿por qué necesito el Espíritu Santo para orar? El versículo dice, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras necesidades, pues que hemos de pedir como conviene, lo sabemos. ¿Qué dice? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo para orar, porque nosotros no sabemos orar como conviene. O muchas veces ni sabemos cómo orar, ni cómo empezar. No sé si le ha pasado, no sé qué decirle. Pero no se preocupe, el Espíritu Santo está para ayudarnos, para pedir como conviene, porque quizás muchas veces estamos pidiendo cosas y no las recibimos porque la pedimos mal. Dice la Biblia que lo pedimos para nuestros deleites, ¿verdad? Y muchas veces nos recibimos por eso. Pero quizás muchas veces estamos haciendo oraciones, peticiones que no nos conviene. Nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí. Por ejemplo, un joven que quiere una esposa y ve a una joven ahí y empieza, Señor, yo quiero esa que sea mi mujer, Señor, te lo pongo en tu altar, por favor, Señor, que esa mujer sea para mí. Y de pronto ve el Espíritu Santo y le dice, Padre, no lo escuches porque no le conviene. Él sí sabe orar como conviene, él sí sabe que no les conviene. Quizás muchas veces, Señor, yo necesito un aumento de salario, yo necesito más dinero. Padre, por favor, necesito más dinero. Quizás el Espíritu Santo va a interceder, dice, Padre, no le des porque se va a perder. Por favor, no le des, porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo sí. Entonces muchas veces cuando no sabemos orar, tenemos que decir, Señor, Espíritu Santo, ora como conviene, porque yo no sé hacerlo. Yo no sé hacerlo. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para nuestra oración, para orar, para tener esa comunión con Dios, para tener esa relación con Dios. Necesitamos al Espíritu Santo. También necesitamos el Espíritu Santo para nuestro matrimonio. Los hombres dicen amén. Las mujeres también dicen gloria a Dios. ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo para el matrimonio? Los casados. ¿O es que pueden solos? Muchos necesitamos del Espíritu para poder llevar el matrimonio. El versículo, ¿nos puede poner el versículo ahí? Mira el matrimonio. Hablando del matrimonio dice, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Diga conmigo, una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no le separe. ¿Quién? El hombre. O sea, el matrimonio es en esta tierra hasta que la muerte nos separe. Entonces necesitamos al Espíritu Santo, porque vamos a tener que estar hasta que la muerte nos separe. Mi esposa necesita la ayuda del Espíritu para soportarme a mí. Yo algo, pero necesitamos. Porque el día de hoy estamos viendo cómo los matrimonios en esta sociedad, ¿verdad? Nos ha hecho ver algo como natural, que los divorcios se hacen mucho también en las iglesias. Porque muchas veces cuando hay problemas, dificultades en el hogar, ¿verdad? No acuden a esa ayuda que Dios nos ha dejado, que es el Espíritu Santo. Muchas veces buscamos amigos o amigas para pedir consejo matrimonial y en vez de ayudarnos, a veces nos ayudan a separar. Quizás una esposa va y le cuenta a una amiga y le dice, es que mi matrimonio está mal, y dicen, déjalo, que tú puedes sola. ¿Para qué? Si ya se acabó el amor, pues ya está, déjalo. Ya vendrá otro mejor. Esos son los consejos que a veces dan o escuchan. Y el matrimonio el día de hoy se ha perdido el valor de cómo desde el principio no era así. Está hablando porque antes le estaban preguntando acerca del divorcio. Y le está diciendo, al principio no era así. No había divorcio porque Dios lo que hizo fue un pacto. Tú y yo, cuando nos casamos, hicimos un pacto, no hicimos un contrato delante de Dios. No es que dijéramos, se termina el contrato en 2 años, 3 años. O este contrato finaliza cuando se me acabe el amor. Este contrato se me finaliza cuando hay muchos problemas. No, nosotros hicimos un pacto delante de Dios para amarnos y respetarnos en lo bueno, en lo malo, en la riqueza, en la pobreza, en la felicidad, en las dificultades. ¿Cuántos matrimonios han tenido que pasar por dificultades tremendas? Yo he tenido que pasar, yo sé que muchos han tenido que pasar en diversas circunstancias, pero podemos ver cómo si acudimos al lugar perfecto, que es buscar la ayuda del Espíritu Santo, vemos cómo el Espíritu Santo nos ha ayudado, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo ha hecho una vez más nuevas las cosas. Y por eso es que en el matrimonio nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Entonces necesitamos, porque en el matrimonio muchas veces no nos ponemos de acuerdo, siempre a veces tenemos desacuerdos y eso a veces nos trae conflictos y a veces batallas. Queremos uno poner sus pensamientos por encima del otro, y cuando sencillamente el matrimonio no se trata de 2 personas poniéndose de acuerdo para vivir juntos. El matrimonio no es eso. Muchas veces nos hemos equivocado. El matrimonio consiste en que las 2 personas rendimos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Eso es el matrimonio. No es 2 personas poniéndose de acuerdo, ahora el 50 y vamos a vivir juntos. No, es rendirnos. Y si nosotros de veras como matrimonio nos rendimos a hacer la voluntad de Dios, tantas cosas mejorarían. ¿Qué digo mejorarían? Sería un paraíso. Pero el problema es que no nos rendimos a hacer la voluntad de Dios y muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, lo que creo que para mí esto es correcto. Y batallamos por eso, ¿verdad? ¿Cuántos batallan por eso? O tenéis matrimonios geniales y yo me estoy aquí como... No, yo creo que por eso necesitamos. Y el problema de los matrimonios muchas veces es el orgullo. Y el orgullo pues no es de la voluntad de Dios. El orgullo es una obra de la carne, amén. Entonces necesitamos para eso. Otro, también necesitamos al Espíritu Santo para nuestro caminar diario. Necesitamos al Espíritu Santo para nuestro caminar diario. Ya estamos terminando, el tiempo se me ha corrido. El versículo, vamos al versículo, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis.
nosotros necesitamos al Espíritu Santo para caminar nuestra vida diaria. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. En Gálatas 5:16 en adelante habla de aquellas obras que son de la carne, ¿verdad? Los celos, las envidias, ¿verdad? Las iras. ¿Quién tiene celos muchas veces? ¿O quién está con iras? ¿Quién tiene contiendas, herejías, envidias, borracheras, enemistades? Cosas que vivimos muchas veces a diario. Pero esas son las obras de la carne. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos vivir mostrando esas obras. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a que de nosotros vea ese fruto del Espíritu Santo. Entonces yo necesito, para caminar en el Espíritu, al Espíritu Santo. Necesito que en mí pueda brotar esos frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo necesito al Espíritu Santo. Nuestro caminar puede estar caracterizado de una de las dos maneras. Podemos estar caminando en el Espíritu o podemos caminar en la carne. Podemos estar caminando o viviendo en contiendas, enemistades, en pleitos, o podemos estar viviendo en unidad, en comunión, en amor, en paciencia. Yo no sé cuál es la constante en nuestra vida, su espíritu, o la variante puede ser la carne. Porque a veces a mí se me sale la carne, por no decir siempre. Esta semana yo tuve algo en mi casa, como toda una buena familia, discutimos con mi hijo. Porque los hijos, le entiendo, porque los hijos siempre dicen, no es justo, ¿verdad? ¿Cuántos hijos dicen eso? No es justo, todos dicen. Y se me manifestó la ira, se me manifestó el enojo, se me manifestó tantas cosas, en serio. Y cuando iba caminando, el Espíritu Santo me recordó que eso no era sus frutos, eran los frutos de la carne. Y yo, ¿qué tengo que hacer yo? Ahora, si el Señor me está llamando a vivir en el Espíritu, no en la carne, necesito arrepentirme. Necesito pedirle perdón a mi hijo y enseñarle a mi hijo que eso no es lo que Dios quiere, que estamos en proceso, que estamos en obras. Le enseñé de que nosotros estamos para amar, para tener paciencia. Entonces, necesitamos para el Espíritu Santo para el caminar diario. ¿Cuántas veces se nos manifiesta la carne? En nuestro trabajo, nuestros compañeros, ¿verdad? El que está conduciendo se le pasa por ahí, conduce bien, y se nos manifiesta. Pero necesitamos, porque estamos llamados a andar, ¿en qué? En el Espíritu. Entonces necesitamos eso. Para terminar, necesitamos al Espíritu Santo para los días difíciles. En Santiago 1, 2, 4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Hallar por sumo gozo cuando andéis en diversas pruebas. El Señor no nos garantizó un camino de rosas. El Señor no nos dijo que íbamos a caminar en una alfombra. El Señor no nos dijo que íbamos a ser intocables. Yo soy hijo de Dios. A mí nadie me puede tocar. El Señor no nos enseñó que no íbamos a tener momentos difíciles. El Señor no nos enseñó eso. El Señor nos enseña
que vamos a tener que pasar momentos difíciles en alguna circunstancia de nuestra vida. Nadie puede evitar eso. Todos vamos a pasar en algún momento de nuestra vida momentos difíciles. Sea en el matrimonio, sea económico, no sé. Yo no sé si tú quizás en esta mañana estás pasando ese momento difícil, yo no sé. Pero necesitamos al Espíritu Santo para estos momentos difíciles que estás pasando o que van a venir. Necesitamos al Espíritu Santo. Las tormentas van a venir, sea a un lado, sea a otro. Cuando habla de estos hombres, ¿verdad?, insensatos, que uno construye la casa sobre la arena, el otro construye sobre la roca, vemos que a las dos casas viene lo mismo. Tormentas, vientos, tsunamis, de todo, a las dos casas. Pero una dice que cae, la otra queda firme. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que uno está en la roca, está en Cristo Jesús. Es decir, que vamos a tener también dificultades, tormentas, vamos a pasar por todo, pero va a marcar la diferencia si nosotros acudimos a la ayuda del Espíritu Santo. Porque vamos a tener que pasar diferentes pruebas en esta vida. Porque Dios de esa manera va a formarnos como hijos de Dios, va formando carácter en cada uno de nosotros, va formando para que el Espíritu de Dios salga de dentro de nosotros. Tú quieres amar, pues Dios te va a enseñar cómo yo puedo amar, como Cristo amó a la iglesia. Si necesito perdonar, el Señor me va a enseñar poniendo personas tan difíciles o quizás me hagan daño, pero tengo que perdonar. Dios va a usar momentos difíciles para formarnos como hijos de Dios. Dios no nos ha llamado para quedarnos así, familia. Dios nos ha llamado para crecer, para madurar. Y para eso nos ha dejado el Espíritu Santo. Amén. Para eso necesitamos al Espíritu Santo. Para eso, quizás estás atravesando una situación difícil ahora mismo. Quizás estás confuso, quizás tienes mucha angustia, dolor, quizás sientes que no puedes hacer nada. Quiero decirte que no te rindas. Ríndete mejor, ríndete a Dios, ríndete al Espíritu Santo. Pon tu vida en las manos del Espíritu Santo. La situación que tú estés viviendo, pon en las manos de Dios. El Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo está llamado para eso, para ser nuestro compañero, nuestro amigo, para confortar en todo momento. Necesitamos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo no sé si en esta mañana tienes alguna necesidad. La semana pasada escuché por ahí que decía que alguien tenía una necesidad de tener un hijo, algo así, ¿no? Si esta persona está aquí, no lo sé, porque no lo vi. Déjame decirte que si necesitas un hijo, pídeselo al Señor y el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios en esta tarde para terminar. Padre, te damos gracias por tu amado Hijo Jesucristo, por darnos, Señor, por amor a nosotros, Señor, para que fuera aquella cruz a morir por nuestros pecados. Gracias, amado Jesús, porque tú enviaste a tu Espíritu Santo para que sea el Consolador, el que nos vaya a ayudar cada día en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, amado Jesús, porque no nos dejaste huérfanos, Señor. Tú prometiste que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida. Enséñanos, Señor, que cada día podamos acudir en diferentes circunstancias a esa preciosa ayuda, esa preciosa compañía que es tu Espíritu Santo.